¿Qué tal? Vamos a trazar un recorrido por distintas conceptualizaciones del lenguaje. El lenguaje, como se sabe, a lo largo de la evolución, de la historia de la filosofía, evolución dicho entre comillas, no sabemos realmente si ha significado una gran evolución, digamos, qué sé yo, Foucault respecto de Sartre, ¿no? No es que va de una manera unilineal trazándose un camino positivista, progresista, tal como lo sugieren los deterministas históricos. Si más bien transcurre el progreso con esa manera que decía Goethe, a la manera de una espiral, ¿no? Yo creo que la espiral es un gran progreso, por lo menos, digamos, de alguna manera vos tenés que hacer que no quede embarazada. Y la espiral es una solución. Bueno, vamos a hablar del lenguaje, las distintas conceptualizaciones que hay a lo largo de la historia de la filosofía, pero también vamos a involucrar fuertemente a la psicología, donde la palabra cura, y esto también pasaba en la hechicería y pasa en las distintas formas de chamanismo, es decir, hay aspectos que vieron antes los gurúes y los estafadores que la escuela de Austria o que Austin. ¿Quién fue Austin? Se escribe A-U-S-T-I-N. Es el que dijo que hay cosas que solo se hacen con palabras. Lo cual es fantástico, porque rompe la dicotomía entre las palabras y las cosas, ¿no? Voy a titular esta clase por donde estoy, dándola en medio de serpientes, zorritos, diversos peligros. Como ustedes verán, llevo una gran piedra en la mano por si viene a atacarme uno de estos perros salvajes al que hay que mostrarle la piel. El tipo ya ha recibido pedrazos, se retira, caballero. O sea, no es que hay que tirarle el piedrazo. Pero quiere decir que en virtud de por dónde va a ser hoy el recorrido de la clase, se puede llamar las palabras y las chozas. Bueno, estoy dando esta clase desde un lugar que se llama Colonia Valdense. Hugo Baldo fue un heresiarca, una de las escisiones, de las tantísimas escisiones que tuvo el cristianismo, que fueron por supuesto perseguidos, pero bueno, hay muchos aquí. Este es un pequeño pueblo uruguayo de 4.000 habitantes, bastante cerrados entre sí, no cerrados, sino que sí, bastante solidarios entre sí, tratan de fomentar el matrimonio también entre ellos, no casarse entre primos como se buscan preservar. Es una de las pocas comunidades que quedan de esta no digamos orden religiosa, pues digamos Ignacio Loyola funda una orden. Esto es una serie de estrictas medidas como las que le reclamaba Lutero al Papa, y de hecho la mayoría de estos valdesianos se asimilaron al protestantismo, o cuando fueron se hicieron metodistas, porque no hay grandes diferencias entre sus ideales, sus prácticas, sus predicas, y simplemente se adelantaron a sus tiempos, o digamos requerían era una pequeña conflicto, digamos, entre los nacionalistas alemanes, ultramontanos, como en Italia, contra el Papa, ¿no? Pero además tuvo éxito gracias a la protección de un príncipe. Bueno, no fue la primera y la última, pero fue medio azaroso que haya triunfado. Curiosamente es contemporáneo el reformismo judío al cristiano, ¿no? Pero no vamos a hablar ahora de nada de eso, simplemente vamos a hablar del lenguaje. En el principio fue el verbo, hasta la Biblia lo reconoce. Y la filosofía, que empieza por el
logos, con Platón, que tiene una teoría que hemos llamado el nominalismo, que considera que en el nombre está la realidad de algo. No, es tan curioso que lo diga él, a quien llamamos Platón, y realmente no era su nombre. Platón quiere decir el de anchas espaldas, el de grandes hombros, y es el apodo que le puso su entrenador físico. En ese momento, que caminaba a enseñar, hacía un gran culto al cuerpo. Ese gran culto al cuerpo también es importante conservarlo como uno de los grandes dualismos de la historia de la filosofía, o sea, el dualismo cuerpo-alma. Parece Platón, el alma está presa en el cuerpo, es lo que permite que haya esta primera gran divisoria de agua. La primera gran divisoria de agua es la de Moisés, ya sabemos, y se considera en realidad que fue gracias a el gran conocimiento de astronomía que tenían los judíos más científicos, digamos, que se pudo, como a partir de, no sé, los eclipses, las mareas, en este caso las mareas, convencer al pueblo egipcio de que había un milagro y Dios estaba señalando al pueblo judío. Vamos a hablar, ya que hablamos de teoría del lenguaje, bueno, esta primera divisoria de aguas que hacemos es entre el racionalismo y el empirismo. Se llaman así. Uno es creer que el conocimiento nos llega a través de los sentidos, no el sentido de algo, no el sentido de la palabra piedra, ¿no? Freud tiene una famosa frase atribuida, no es verdadera, no es él, donde se dice que el que inventó el insulto erigió la civilización. Porque claro, al convertir la pedrada en algo simbólico, ya la violencia se reduce, se morigera, se puede manejar. Es decir, si yo tengo que asesinar a alguien físicamente, bueno, una sociedad violenta sin ley. En cambio, si yo puedo asesinarlo simbólicamente, mediante el insulto, bueno, los bloqueos, realmente es buenísimo el bloqueo. Todos mis amigos están llorando como bebés. Oh, me bloqueó. Yo esperaba que me saludara para mi cumpleaños y me bloqueó. Bueno, pero te bloqueó, no te lo puedo asesinar, es su manera de asesinarte. Y fíjate que no es su manera de asesinarte verdadera. La mina sabe que vos seguís con vida. Decide mirar para otro lado, hacer su vida y dejarte vivir. Porque el bloqueo, por violento que pueda parecerle a un nene llorón con tendencias a enamorarse, por supuesto, es la muerte. Pero fíjense que realmente no es la muerte, y que vamos a hablar de las violencias aparentes también. Pero bueno, vamos a hablar también de las palabras que son tan importantes, lo que Freud llama representación investida o cargada, Besetz, en alemán es una palabra muy corriente, son palabras que pueden tener una gran carga de emoción encima o no, y esto vamos a darle la vueltita a lo que veníamos diciendo estos días en cuanto a la creación y cómo el artista es también un gran crítico muchas de su obra, o por lo menos su instancia con el hemisferio cerebral izquierdo de corregir los borradores, todo esto, bueno, y cómo esto lo termina siendo el espectador, el otro en la recepción. Entonces muchas veces hay casos de obras que son acogidas de una manera distinta a la que el autor la pensaba, pero hace mejor. Por ejemplo, un caso muy sonado es el de Bertolt Brecht y su ópera de los 2 centavos, Die drei Groschen Oper, que es la ópera en alemán de los 3 centavos, pero pues es una expresión hecha que quiere decir, nosotros decimos no vale ni 2 centavos, los alemanes dicen no vale 3 centavos, así que está bien traducido, no se queda con 1 centavo. Era una gran crítica a la burguesía vista como gángster, ¿no? Bueno, lo ve la burguesía, lo aplaude rabiosamente, no se identifica,
por ejemplo, Dustin Hoffman cuando actúa Muerte de un viajante y tiene que hacer de un hijo de puta, hace su padre. Y se sentía mortificado, su padre lo fue a ver y dice, qué bien actuaste, hijo mío, y qué hijo de puta es el personaje. Vamos a hablar de todas estas cosas. Empezamos entonces con una teoría del lenguaje de Platón, que es que en el nombre de la cosa está la cosa, citado famosamente no por Humberto Eco, es decir, citado famosamente en un poema hermoso de Borges. Borges tiene muchos poemas que hablan de filosofía, de distintos filósofos. Él tomaba la metafísica como una rama de la literatura fantástica. Él estudió con Ezequiel de Olazo en Jugar en Serio, un libro precioso que recomiendo. Aparece él con un filósofo profesional, fue estudiando distintas escuelas, pero antes habló de los ciclos, habló de la refutación del tiempo, habló de filosofía con sus amigotes, con Lugones, con Sábato. En su momento le interesaba mucho la filosofía. Para los fines literarios, para extrapolarlo, darlo vuelta, parecía bueno, pero si los teólogos me dicen que Dios ve, fíjense, no sé. Bueno, se suponía que se ve la inmensidad. La inmensidad, hay que decirlo poéticamente, no decir la nada misma, extraño la ciudad, no me banco las hormigas, por favor, las hormigas. Estamos con que Platón dice que la palabra perro contiene la esencia, el arquetipo de la perridad, y esto está en la idea pura del perro, digamos. Nosotros meramente vivimos sombras, meramente vemos reflejos, vemos copias de segunda mano. Bueno, como ustedes saben, él toma de Demócrito esta idea de que todo se menea, todos son figuraciones fluctuantes, engañosas, fantasmagóricas, pero que nosotros las tomamos por reales. La famosa parábola de la caverna, ¿cuál es? Que uno cree tener una zona cavernosa grande, pero es una ilusión. No, que si dos hombres están en una caverna al fuego y ven solo sombras, e incluso tienen la vista acostumbrada al oscuro, incluso se asustan si de pronto ven la realidad. Bueno, esto es lo que dice Platón, diciendo que el sistema que ha adoptado Pitágoras me gusta muchísimo, que todo es eterno, que todo es sólido, inmortal, pero también me encanta, no me decido, Demócrito, que es muy equivalente a Heráclito, que es todo cambia, todo es aparente, todo es ilusorio y todo es falso, ¿no? Esto con una influencia también del budismo. Hay muchas ideas orientales en virtud del comercio que tienen los griegos en sus puertos con diferentes culturas, los intercambios, bueno. Pero por eso es interesante pensar que hay más ideas platónicas en tal vez más ideas budísticas, Buda, la ilusión de los sentidos, en virtud de los sentidos. O sea, incluso, digamos, para Buda, nosotros la realidad que consideramos verdadera es una ilusión producida por los sentidos. Es casi llegar a Kant y decir, nosotros producimos el sentido, la causa, el tiempo, el espacio, los necesitamos, ¿no? Si no, no entendemos nada de la realidad, los alucinamos, diríamos, ¿no? Bueno, en Platón está esto, y por eso es que está la idea de que nuestro conocimiento no llega a través de los sentidos, obviamente, pero ese no es el verdadero. Entonces, recapitulando, vamos a resumir lo que traté de explicar solamente de Platón, pero tengo tanto para decir. Platón dice, yo estudié con Heráclito que las cosas se mueven continuamente y cambian continuamente.
¿no? Fíjense que esta canción cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, que les recomiendo mucho en versión de Mercedes Sosa. Uno de mis alumnos, que es productor musical, la fue a interpretar a Suecia, donde vive el autor, que es chileno, que estaba muy emocionado. Bueno, esto lo dije en relación a Platón, que las cosas se difuminan, se cambian, como ven, yo mismo cambié lo que iba a decir. Platón tiene como una mamá y un papá y quiere a los dos por igual, ¿y qué dice? Vamos a hacer una cosa, en la tierra tiene razón mamá y en el cielo papá, o al revés, no vamos a entrar en la discusión de qué es patriarcal si lo más sólido. ya veo que me atacan por eso. Bueno, lo que dice Platón es, nosotros en la tierra tenemos, nos engañan los sentidos y vemos todas cosas que realmente están sujetas a un devenir permanente, a una mutarse, se habla mucho, ¿no? Muy biologicista. Bueno, mientras que si viéramos la realidad suprasensible más allá de los sentidos, veríamos una realidad donde están las ideas eternas, inmodificables, y esto sí se parece al alma inmortal y a la gloria divina y a la eternidad. Lo que no se parece es lo otro. O sea, cuando Nietzsche, que ataca tanto al cristianismo, dice: el cristianismo es platonismo para brutos que necesitan un ídolo de carne porque si no lo entienden, manga de analfabestias, patas sucias. Y después George Bataille cree que él es de izquierda, que Nietzsche es de izquierda. La masa iletrada no entendería a Platón si no fuera porque se lo explica el cristianismo desde un púlpito y amenazándolo de muerte. Bueno, pero se equivoca, porque hay una profunda diferencia entre el platonismo y el cristianismo. ¿Que cuál es? El platonismo sugiere que la vida que nosotros consideramos la vida real, la única que tenemos acceso, la que vemos a diario, la que palpamos, oímos y sentimos, es ilusoria. Pero un cura no considera que sea ilusoria la vida terrenal. De hecho, si fuera ilusoria no sería el pasaje, el tránsito, digamos, no sería la puesta a prueba que te permite pasar a la otra vida. Entonces se equivoca en esto Nietzsche y increíblemente nadie lo ha señalado, tengo que venir yo. Pero bueno, volvemos entonces ahora a lo que es estrictamente, ¿qué es ese arquetipo? ¿Qué es eso? Eso está en la palabra misma, dice Platón, está en la palabra. Y por eso podemos rescatar a Platón como alguien que, Platón como un, digamos, insospechado, inesperado, digamos, posmoderno. Para los posmodernos, logocéntricos, realmente hay una idea de que todas las cosas están entramadas, tal como las apercibimos, por un narrativismo, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una percepción directa de las cosas, eso sería llamarlo, se llama realismo ingenuo. Nosotros necesitamos tener el nombre de algo para percibirlo en sus limitaciones, ¿no? Porque también una cosa es en la medida en que no es otras cosas, ¿no? La sustancia. Bueno, no vamos a hablar de eso porque suena obsceno, pero la res extensa, la res cogitans, en fin. Esto de la filosofía clásica lo define fácilmente, lo van a encontrar en Wikipedia, pero bueno, vamos ahora, entonces, definido Platón, más o menos recordamos lo que dijo Platón. Platón dijo: hay cosas eternas, pero no tenemos acceso a ellas. Vivimos en un mundo de cosas que son, digamos, la finitud. La finitud no quiere decir
morirse, ¿no? Quiere decir la fragmentariedad, quiere decir el imposible absoluto. No que es absolutamente imposible, sino que el absoluto es inasequible. Bueno, esto se entiende, es una idea fácil, es muy fácil, aunque Platón sea muy prestigioso. Lean La República, que es muy fácil de leer, es una idea facilísima. Y las ideas de Platón no son ideas tampoco absolutamente complejas, no es Heidegger. Platón es fácil de entender y simplemente está diciendo, no sale, ¿no? Este pájaro, que es una tijereta, no sale, bueno. ¿Qué está diciendo? Muy fácil, dice, en la palabra tijereta está la tijeretitud. Ahí por ahí se vio. Vamos para ese lado, se van a ver más, me parece. Bueno, si no lo recortan. En realidad, el mismísimo Aristóteles, con una actitud muy corrector, o sea, digamos, Aristóteles obsesionado por poner orden, por organizar, por catalogar, casi como un enciclopedista, parte de la siguiente base: yo soy amigo de Platón, pero en esto discrepo, soy más amigo de la verdad que de Platón, y si Platón no tiene razón, por amiguismo no lo voy a encubrir. Y la diferencia entre un perro y la palabra perro es que la palabra perro no ladra. Entonces, en primer lugar, teníamos que decir que no es que Platón era tan boludo que creía que la palabra perro ladraba, sino que le estaba diciendo que él le daba a la palabra perro el valor de encerrar el arquetipo del perro. Es decir, una profecía autocumplida, podríamos decirlo en términos de Kant, verdad sintética a priori, en términos de John Stuart Mill, una verdad por definición. El tema también, que es un pequeño problema que no se plantea, porque cuando no tenés las tablas celestes de Mendeleev, sino 4, aire, tierra, agua, fuego, todo parece muy simple. Platón no se plantea cuáles son las esencias, digamos, que se superponen. Porque yo tengo, por ejemplo, la palabra perro, tengo la perridad. Tengo entonces, ¿qué quiere decir? Tengo la cuadrupedad, la ladridad, o sea, hay muchas características que estarían siendo a la vez esencias. Entonces no se mete con eso, no se complica la vida, pero no se da cuenta que lo que dice no puede sostenerse más que matemáticamente. Pasa que justamente Platón tiene una mente matemática y no biologicista como dice tener Aristóteles, que le pide por favor que a las expediciones a Antonio le mande los nuevos animales que va descubriendo. Bueno, entonces, recapitulando, ¿qué dijo Platón? Que en el nombre de las cosas está su esencia. Borges tiene un poema que dice, refiriéndose al diálogo de Platón, donde afirma esto, y el diálogo es el Cratilo. Hay libros de Platón en forma dialogada, donde aparecen algunos de ellos catalogados con el nombre de su interlocutor, ¿no? El Gorgias. Bueno, después no es que el Banquete o la República sean nombres de interlocutores. Juan Carlos Banquete, Jorgelina República. Bueno, entonces, si como el griego afirma en el Cratilo, si como Platón afirma en el diálogo que el Cratilo, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Fíjense cómo de vuelta la frase, astuto Borges, que es la forma natural de denunciar esto mismo. Si como el griego afirma el Cratilo, en el nombre de la cosa está la cosa, diría en el nombre de la rosa, en la rosa está el nombre rosa. Así tendría que ser la frase, que no sufriera el Anacoluto, el hiperbatón y estas figuras retóricas que
que giran y giran. Bueno, no importa. Vamos a detenernos en otros aspectos, no ahora en los retóricos. Vamos a referirnos ahora a esta primera refutacioncilla que hace Aristóteles, que perfectamente podríamos decir hay una diferencia entre la cosa y la palabra notoria en cuanto a que yo puedo advertir la condición de rótulo de una palabra, de etiqueta. Puedo decir, en un sentido, Chicago es populosa y en un muy otro sentido, Chicago es trisilábica. Y en un caso me refiero a la palabra y en otro me refiero a aquello que por convención arbitraria, en mi idioma, en mi contexto histórico, esa palabra refiere. El hecho de que haya varios idiomas no está contemplado en la teoría de Platón. Luego en Heidegger vuelve a no estar contemplado y Heidegger dice que el alemán es el único idioma con el que se puede hacer filosofía además del griego. Y son, por supuesto, las razones que da, bueno, el alemán nace como hijo del griego, digamos, y del latín, pero lo toma como modelo, y esa idea acumulativa que tiene el idioma alemán, que produce palabras tan largas, está en el idioma griego clásico. El griego clásico, hay un griego clásico, hay más de un griego clásico, pero no vamos a detenernos ahora en esto. O sea, solo les digo, a título de quien le interese la historia de las lenguas, que hay muchos griegos, mientras que hay realmente un solo latín, restituta, ¿pero por qué? Porque tenemos la suerte de que los más grandes escritores romanos que escriben en latín fueran contemporáneos. Estamos diciendo que son contemporáneos, prácticamente contemporáneos, sí, contemporáneos, muchísimos. Virgilio, de la Eneida, de la Metamorfosis, que es Ovidio. Bueno, pero ahora vamos a seguir un poquito adelante y vamos a dar un pequeño saltito. Les recuerdo entonces, Platón no cree que el conocimiento verdadero se acceda mediante los sentidos, sí mediante la razón, mediante la mente. Entonces se deduce la verdadera realidad. Es lo que hacen en la Academia de Filosofía, deducen. Razonan a la manera más rigurosamente matemática. Está unido el misticismo, como en Pitágoras, a la filosofía, pero porque también lo está la matemática. Pitágoras se suicida al descubrir que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Que es un motivo muy elegante de suicidio, la verdad. Si ustedes están deprimidos, no digan por qué se suicidan en realidad. Pero es como el astrónomo que se suicidó porque descubrió las manchas solares y creyó ver impurezas en la deidad. Cosa que no se le ocurre a ningún cristiano suicidarse, bueno, porque es pecadísimo suicidarse, pero hasta que no llegó el concilio de Constantinopla y les dijo que la Virgen María era virgen después del parto, bueno, no será inmaculada, pero la Madre de Dios, nadie se mata por eso. Vamos entonces ahora rápidamente, se me vino la noche acá, a terminar con un detallecito maravilloso que es de Saussure. Ferdinand de Saussure, está bien que vino unos añitos después, es como uno de los primeros en examinar al lenguaje de una manera, la época ya más estructuralista, de una manera más desapasionada, y descubre que el lenguaje es claramente lo que todos sospechamos, que el lenguaje, el signo es arbitrario, no hay ninguna relación entre la P, la E, la R y un perro. O sea, no hay una correlación biunívoca, isomórfica, de homologación, no, dijimos arbitraria, caprichosamente voy a llamar, así como en Alicia en el País de las Maravillas dices, esto significa esto porque
yo soy la reina y yo digo que esto va a significar lo que yo quiero que signifique. Bueno, nos hemos puesto todos de acuerdo para que la P, la E, la R castellano signifique can, digamos. En otros idiomas se armó de otra manera la convención. Pero ¿hasta qué punto es algo arbitrario y caprichoso que un perro no ladra de la misma manera en inglés que en castellano? El gallo en inglés hace cockle-doodle-doo y en castellano hace kikiriki. Con lo cual queda refutar en un sentido no matemático, pero sí figurativo, justamente lógico y con todas las indeterminaciones a las que nos abre el lenguaje articulado y no el número, esta primera aproximación. Bueno, vamos ahora a hablar, porque se está haciendo peligrosamente tarde, vamos ahora a hablar del esquema de la comunicación humana de la escuela de Palo Alto, que es un lugar que queda en California, una universidad en San Francisco, se llama así. El principal exponente, vamos a decirlo ya mismo, se llama Paul Watzlawick, W-A-T-Z-L-A-W-I-C-K. Es de origen austríaco. Es un, discípulo de Erickson como psicólogo. Propone un abordaje social y no individual a todo lo que había sido para Freud, pero no solamente individual, sino como autodesconocidamente individual. Es decir, tan aislado de la sociedad como de sí mismo. Es decir, los que trataron de unir a Freud con Marx, que hay muchos intentos desde distintos lados. Bueno, voy a nombrar algunos: Marcuse, Foucault, Erich Fromm. En general no había tampoco manera de negar el genio de Freud ni negar el genio de Marx, ¿no? Pero sí se podía llegar a la conclusión de que Freud escribió pestes de Marx, cartas en varios lugares, y de que o bien uno tiene la idea de que todo es material, y todo es todo material, y que no existe lo subjetivo, como es lo que cree realmente Marx. Para Marx no existe un sujeto, que surja de una serie de alucinaciones y sueños y experiencias infantiles y represiones sexuales que fracasan y que desde muy chicos nos van empujando hacia un lado y otro. No, para Marx los individuos son, como lo formula Brecht, son como autos que se pueden montar y desmontar, y que lo que determina su condición es la etapa histórica en la que están insertos, las condiciones, los modos de producción que determinan una época. Pero, dada una determinada época histórica y una determinada clase social, esos individuos van a ser formados todos más o menos de una forma muy similar, que es contra lo que se opone Freud, dice de ninguna manera. Cada uno tiene su neurosis, cada uno tiene... Todo eso ¿por qué? Porque uno es un analista economicista que necesita sacar reglas generales, y que está además interesadísimo en modificar, revolucionar estas condiciones sociales. El otro atiende pacientes individuales y extrapola a partir de unas poquitas histéricas. Yo no digo que el número es importante, ¿no? Porque pues todo Copérnico y Galileo necesitaron un solo sol para llegar a sus conclusiones. Pero esa es la gran diferencia entre cómo llega cada uno a sus distintas conclusiones. Y cómo se trata de conciliar es insólito, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a recapitular nuevamente y después ya sí vamos a capitular porque
van a perseguir los lobos. El lobo es el hombre del hombre en la ciudad. Pero acá en el campo, el lobo es el lobo, el del hombre. Es el lobo. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos tratando de dirimir, Václavic dice que no hay que tener una visión con un paciente al que se le formulan preguntas sobre su relación con los padres, sobre su infancia, sobre qué soñó, sino que hay que ver, en un sentido de vista, punto de vista marxiano, la comunidad en la que está inserto. Y en ese sentido existe, qué sé yo, por ejemplo, un típico psicólogo freudiano podría ver que yo me rapé la cabeza y tomarlo como un síntoma de autodesprecio, de castración simbólica, mientras que un sistémico dice, ¿está de moda ahora raparse la cabeza? Ah, bueno, se fija un poco el contexto, y muchas veces esto es decisivo, inclusive para lo que estábamos diciendo, que es esta palabra que tanto se pondera en el universo psi. Es decir, muchas veces la palabra que surge no es realmente una palabra que surja del inconsciente pugnando por luchar contra la represión y reconfigurando sus sílabas. No, ha sido retransmitida por un otro significativo que ejerce una influencia y que hay que analizar eso, y esa palabra surgió de ahí. Entonces, bueno, volvemos a ver lo complejo que es analizar el significado sucesivo que puede tener una mismísima palabra, más allá de que no contenga la esencia de no sé qué. Sí puede contener para Freud un impulso interior que trata de abrirse camino y de hacerse mínimamente entender que no quiere estar reprimido, o por el contrario, vamos a dejar pasar acá a este tigre de Bengala. Bien, entonces ya se viene la noche, vamos a tener que concluir. ¿A qué conclusiones interesantes, novedosas llega del lenguaje? Por lo menos, no digamos ahora del lenguaje escrito, sino del lenguaje en un diálogo, en una comunicación interactiva entre las personas. Paul Václavic y la escuela sistémica de Palo Alto, en su libro La teoría de la comunicación humana. Él dice que en una frase que uno le dirige a otra persona, tenemos el aspecto lingüístico y el aspecto metalingüístico. Sobre todo si es tucumano, va a decir meta. Pero ¿qué quiere decir meta en griego? Quiere decir más allá. Y más allá de lo lingüístico es más allá del aspecto que está enunciando. Esto es interesante, mucho más interesante que el esquema de la comunicación humana de Jacobson, que dice que hay un emisor, un canal, que es la manera en que se habla, un receptor. Todo esto es una obviedad. Pero lo que dice Václavic es que hay una comunicación referida al objeto al que me refiero, como por ejemplo, cuidado que vas a pisar caca, me estoy refiriendo a la caca. Pero hay otro aspecto muy importante, decisivo, que es que hay una información referida al vínculo que yo tengo con la persona con la que me estoy comunicando. Entonces hay mensajes metalingüísticos que nosotros damos por sentado, a los que hay que prestarle atención. Esto ha sido después estudiado. Después hay otro aspecto más interesantísimo con respecto a que no ya hay idiomas diferentes en los distintos países, y eso lo quiso así Dios al construir la Torre de Babel, sino que hay formas diferentes de abordar la comunicación humana por parte de varones y de mujeres, y no desde un punto de vista biológico, porque se sabe por supuesto que las mujeres hablan más que los hombres biológicamente, eso está comprobadísimo,
las bebés hablan más que los bebés, incorporan más vocabulario. Bueno, todo eso no lo vamos a discutir ahora, no es una discusión política, pero este famoso libro, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que bueno, remotamente alude, ¿no?, a Ares y a Afrodita y a características distintas de que el hombre es más confrontativo, que la mujer es más por ahí indirecta. Es un aspecto más a tomar en cuenta. ¿Qué se dice allí, por ejemplo? Bueno, se dice que que cuando una mujer le dice al marido, se rompió el lavarropas y me parece que es la plaqueta, el marido debe decir algo así como: te escucho, con la caja de resonancia de la empatía, de las emociones que hacen que yo pueda identificarme con lo que estás sintiendo, porque no ando en lavarropas, porque yo sentí exactamente lo mismo cuando Boca nos ganó 2-0. Es decir, que quiere sentirse escuchada en relación a una emoción que ella está expresando, y entonces también se siente reconfortada de que haya del otro lado un entendimiento, una comprensión cabal de esa de esa sensación. Y eso fue muy útil que se lo explicaran a los varones, que normalmente si les dicen el arroz está roto, dicen: bueno, va a haber de arreglarlo. ¡No! ¡Qué bruto que sos! No me entendés. Pero si te voy a solucionar el problema, pero yo no quiero que me soluciones el problema, yo quiero que me escuches el problema. Eso es interesantísimo. Deborah Tannen tiene un libro llamado Tú no me entiendes, que comienza de la siguiente manera. Un hombre está manejando y la mujer que va al lado del volante le dice: ¿te gustaría parar para tomar una Coca-Colita? ¿Tenés sed? El hombre contesta: no, puedo seguir, estoy lo más bien, gracias. Cada vez que yo le doy leer esto a los hombres me dicen: está bien el tipo, ¿qué va a decir? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieren las feminazis ahora? Mientras que cualquier mujer a la que yo le dé a leer esto me lo va a contestar: este tipo es un hijo de puta, la quiere matar de sed. Se tiene que adaptar, ella también ha comprendido que el pedido indirecto de ella... Bueno, vamos a tener que dejarme, no se ve un carajo. Bueno, pero yo no quiero que me solucionen esto con luz, yo quiero que ustedes entiendan cómo me siento yo. Es mi alma femenina. Bueno, vamos a tratar de encontrar el camino de regreso. Bien, el lenguaje, entonces... El lenguaje... Vamos a seguir con este tema. El lenguaje, podemos seguir un poquito. Total, no me tienen que ver la cara. Esto ayuda mucho más a imaginar los conceptos. Bien, entonces estábamos con... en la literatura surgió la gran tentación de volver casi, digamos, matemática a la parte artística. Y frente a la grandísima belleza, a la vastedad y plasticidad de las posibilidades de lo simbólico, fíjense qué es lo que estábamos diciendo. Ahí retomamos, cerramos la ventanita. No es cierto que Freud haya dicho: el que inventó el insulto erigió la civilización. Todos sabemos que una pedrada en el momento, el cuerpo la cicatriza y durará, bueno, si no nos mató, unos meses. Pero el dolor del alma es mucho mayor, los insultos que hemos recibido los hemos conservado. Se necesitan 7 halagos para empezar a cicatrizar un insulto. Esta es la proporción que se ha investigado científicamente. Y hasta qué punto nos afecta mucho más el insulto que el halago, que no están en un pie de igualdad. Lógicamente, pero nosotros funcionamos por digamos, latigazos, y no por autofelicitación. Entonces tenemos una muchísima mayor receptibilidad a las críticas, porque nos parecen ciertas, nos reabren la misma herida. Entonces, el universo simbólico, ¿qué dice Nietzsche? Si yo no me hubiera podido imaginar que me suicidaba, me
me habría suicidado. Piensen en esa frase de Nietzsche. Si yo no hubiera podido imaginarme que me suicido, si me imagino que me suicido, ¿qué pasa? Inmediatamente vienen los anticuerpos, vienen diciendo, no, pará, loco, tampoco estamos tan mal. Viene un rebote de amor a la vida. Pero además, me imaginé el fin del dolor, me imaginé que ya divisaba la orilla en el naufragio, y pude paliar así, de manera simbólica, catártica, mi desesperación, y todo lo que no se puede llevar a cabo simbólicamente, bueno, de acuerdo a toda la escuela incluso de la idea esto del pasaje al acto y todo, es que nosotros directamente ya sí nos vemos constreñidos, imbuidos, impelidos a llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces fíjense cuánto más rica es la posibilidad de lo simbólico y cuán embrutecedor fue el realismo, el nominalismo de Zola, Émile Zola, el autor de la novela, del Yo acuso. Todo esto es un aspecto más a tomar en cuenta, el aspecto de cómo la determinación y la indeterminación van a tener mucho que ver con cuánto de matemáticamente estamos pensando, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sentido de la historia, hay muchas veces apariciones de personajes individuales únicos que con una intuición brillante inventan algo. Podríamos decir, la relatividad, la teoría de la relatividad de Einstein no es un invento, está en la realidad, no es un invento. Si no existía Einstein, ¿se habría descubierto cuándo? Bueno, sí, tendría que haber descubierto. Es como decir, si no existía Colón, América sí, igual existía, después la descubría otra. ¿Es realmente lo mismo? La formulación de la teoría relativa, está bien, estamos hablando de un caso que requiere tal vez conocimientos especulativos muy arduos, pero piensen nada más en lo que es contingente, lo que es necesario y cómo la riqueza de la palabra en relación a lo que pretendía reducir Platón a la palabra, porque finalmente parecía una cosa majestuosa, en la palabra está la cosa, bla, bla, pero hay una sola cosa en la palabra de Platón, ¿no? Es como los adolescentes que ustedes les dicen la palabra que sea y es toda una sola cosa, es todo sexo. Bueno, vamos a tener que dejar.